Usain Bolt, el hombre que redefinió la velocidad. Con su carisma, su inigualable talento y su impresionante ética de trabajo, Bolt no solo dejó una huella en el atletismo, sino que cambió el deporte para siempre. Desde sus récords históricos en los 100 y 200 metros hasta sus icónicas celebraciones, Bolt no fue simplemente un atleta, fue un fenómeno mundial. Pero, ¿qué hay detrás de esos triunfos? ¿Cómo un joven de Jamaica que al principio confiaba solo en su talento se transformó en una leyenda que aún hoy inspira a generaciones de deportistas y fans de todo el mundo? La respuesta está en su ética de trabajo, en esa incansable búsqueda de ser el mejor y en el sacrificio detrás de cada récord. Bienvenidos al MVP Normal. El día de hoy hablaremos sobre Usain Bolt y descubriremos cómo es que el esfuerzo que él puso en toda su carrera fue dando frutos y cómo llegó a ser uno de los atletas más reconocidos a nivel mundial. Este es el MVP Normal. Comenzamos. Bienvenidos al MVP Normal. El día de hoy hablaremos sobre Usain Bolt. Usain Bolt es un atleta jamaiquino que tiene varios de los récords de 100 y 200 metros, tanto individuales como combinados. Él tuvo una historia muy peculiar. Él es una de esas excepciones a la regla y por eso nos conviene bastante fijarnos en lo que él ha hecho, en cómo piensa y sacar varias de las conclusiones que podamos usar nosotros en nuestra vida diaria. Comencemos hablando de su etapa infantil. Cuando él llegó a la categoría de los World Juniors, que es una de las primeras categorías en donde los atletas pueden competir, él ganó. Ganó sin tanto problema y él menciona muchas veces que eso se debió al talento. Él simplemente tenía el talento suficiente para poder ganar esas competencias. No tenía que hacer mucho esfuerzo. En ese tiempo, bueno, estaba muy delgado, pero él tenía los recursos suficientes para ganar. Cuando Bolt dio el salto al nivel profesional, fue cuando empezó a perder. Realmente antes de eso no había perdido. Él ganaba todas las carreras, pero cuando llegó al nivel profesional comenzó a perder. Él ya tenía un entrenador que era Glenn Mills y él se acercó a su entrenador preguntándole que por qué había perdido. Eh, Imagínense, un niño que está acostumbrado a ganar y de pronto comienza a perder, no sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Su entrenador le respondió y le dijo, a nivel profesional, todos los atletas tienen talento, pero solo aquellos que trabajan más duro que los demás son los que logran sobresalir. Esta fue una lección que fue bastante reveladora para Usain Bolt, y era un coach que ya tenía mucha experiencia trabajando con otras figuras. Entonces, sabía que podría tratarlo bien y hacerlo un ganador. Entonces, bueno, comenzó a trabajar y a no depender únicamente de su talento y comenzó a ganar nuevamente. Recordemos que estaba en un nivel profesional, pero recién estaba llegando. Para muchos, Usain Bolt es conocido a partir de las Olimpiadas del 2008, pero él también compitió en Atenas en 2004. Y probablemente la razón por la que no muchos recuerdan esas Olimpiadas de Atenas 2004 con Usain Bolt es porque en la primera ronda de las clasificatorias, eh, Usain Bolt llegó en quinto lugar. Se necesitaba llegar en cuarto o mejor para poder pasar, entonces él cayó en la primera ronda. Ese fue un golpe para su ego, porque de venir ganando y tener ese talento, a trabajar un poco y simplemente presentarse, creyendo que iba a ganar, cuando esto no sucede,
pues para él es una gran sorpresa. Pero también fue una llamada de atención, porque fue cuando empezó a darse cuenta que no era el talento lo que lo iba a llevar ahí, no era solamente eso, sino que tenía que trabajar, pero que tenía que trabajar incluso más de lo que lo había hecho. Menciona que al principio para él no era tan importante el ir al gimnasio o hacerse más fuerte, porque tenía el talento suficiente para ganar. Pero en esos momentos fue cuando empezó a darse cuenta que realmente necesitaba cambiar algo si quería llegar a ser uno de los mejores de la historia. En la preparación para ese 2004, menciona que después de las Olimpiadas, él analizó de alguna manera su temporada y el no haber pasado de la primera ronda en Atenas se lo atribuyó a una lesión al inicio de ese año. Él dijo, bueno, lo que pasó esta vez es que me lesioné al inicio de la temporada y por eso no pude llegar como debía. Pero en el año de 2005 fue pasando exactamente lo mismo. Gana unas carreras, pero perdía otras. Entonces, ya no se había lesionado y ya no tenía ese pretexto para decir que esa era la razón por la que no había ganado. Entonces es ahí cuando empieza a analizar más a conciencia qué es lo que estaba pasando. Si no hay lesión y tampoco está ganando, ¿qué es lo que está faltando? Y fue ahí nuevamente que su coach, Glenn Mills, le dio una lección de vida bastante importante. Él le dijo, para que tú puedas ganar, necesitas saber perder. Bolt dice que no entendió de primeras qué era lo que quería decir su coach, pero con el paso del tiempo fue entendiendo exactamente lo que él quería decir. A la conclusión que él llegó es que su coach le dijo que cuando él perdía, tenía que analizar por qué había perdido, qué era lo que podía hacer mejor y tratar de corregirlo para que estuviera mucho mejor en las siguientes carreras. Entonces, la mentalidad de Usain Bolt en ese punto fue, si ya no estoy ganando, bueno, no hay problema, pero cada vez que pierdo y corrijo las cosas, estoy más cerca de comenzar a ganar. Y así pasaron esos años de 2005, 2006 y llega en el 2007 a los campeonatos mundiales de Osaka en Japón. Él iba muy confiado porque ya había comenzado a trabajar, ya había ido regularmente al gimnasio, había entrenado y se sentía muy bien. Entonces llegó a la final, pero llegó en segundo lugar. Entonces ahí fue otra vez que él habló con su coach y le preguntó por qué. ¿Por qué estoy perdiendo si trabajé muy duro, si me estoy dedicando? Y su coach le dijo, eso no es cierto. No te estás dedicando lo suficiente. Y le dio un ejemplo. Dice, cada vez que tú te vas 2 días de la semana o que no trabajas un día en el gimnasio, cuando tú lo vas sumando a lo largo de las 52 semanas del año, eso puede hacer un mes o 6 semanas de no entrenar. Entonces, realmente no te estás dedicando al máximo a esto. Entonces fue cuando Usain Bolt comenzó a analizar todo lo que le había pasado y el hecho de que él podía trabajar, tenía talento, pero necesitaba trabajar aún más. El talento no iba a ser problema para él, pero el trabajo era lo que él podía controlar. Y después de esos mundiales, en el 2007 fue cuando él dijo, realmente quiero ser el mejor aquí. Entonces, tengo que estar comprometido, voy a dar mi 100% y voy a ser el mejor. Y entonces él habla de que en la preparación para los Olímpicos del 2008, él lo que hizo, o la gran diferencia de sus entrenamientos anteriores, es que él casi no perdió ningún día. Él decía que incluso cuando estaba enfermo, su coach le decía, vas a estar bien, un poco de correr un poco te va a hacer sentir mejor. Y entonces que él entrenó casi todos los días de ese año. No perdió apenas algún día por enfermedad, pero era la consistencia. Y él
cuando analiza esto y lo compara con sus años anteriores, dice que la importancia de esa consistencia es que no rompe esos patrones. Él entrenaba por 2 semanas, por 3 semanas, pero cuando llegaba a una semana que se tomaba libre, después le costaba un poco retomar la forma. Entonces, en ese año del 2007 al 2008 fue cuando él no perdió apenas algunos días de entrenamiento y por lo tanto los resultados ahora sí fueron diferentes. Cuando llega ya o cuando se acercan los Juegos Olímpicos del 2008, Paul dice que se sintió nervioso, pero no eran unos nervios de que no pudiera o que no sabía si iba a ganar. Él dice que ya había visualizado todo, había analizado la forma en la que llegaba, había hecho ahora sí su máximo esfuerzo y estaba seguro que tenía que ganar. Pero era la primera vez que iba a competir por una medalla y no era cualquier medalla, era la medalla de oro. Él comenta que esos nervios eran de esa emoción de ya querer estar participando en la prueba. En ese año del 2008, cuando le pregunta que qué tanto la parte física y mental influyen en esos resultados, él dice que la parte física es el 80% y el 20% es la mental. Cuando él se refiere a la parte mental es el hecho de manejar la presión, el hecho de no cometer errores, no cometer salidas en falso, y dice que para él eso no era lo más importante. Y esto tiene una explicación. Y a diferencia de algunas otras historias que hemos analizado en el canal, esto es completamente al contrario. Porque Usain Bolt dice que cuando él está en buena forma física, cuando él sabe que ha trabajado bien, ya ve su forma, ve sus tiempos, él ya sabe que con el talento que tiene y el trabajo que él hizo, ya está todo hecho. Él menciona que una vez que llegas a la competencia ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que tú puedas mejorar porque tuviste que haber hecho el trabajo antes. Entonces, esa variación en lo que nosotros tenemos como la fortaleza mental para Usain Bolt es diferente. Tal vez no es un soportar la presión en el momento, pero sí es tener la consistencia y la ética de trabajo que él tuvo a partir del 2007. Y al final, Usain Bolt consiguió lo que él quería. Él se había fijado una meta después de ganar el 2008 y dijo que iba a ser campeón olímpico en 3 Olimpiadas y lo consiguió. Pero a partir de ese 2007 no dejó esa ética de trabajo. Entonces lo llevó a cumplir lo que él quería, pero sobre todo enfocándose en el trabajo. A pesar de que él tenía un talento excepcional, tuvo que trabajar muchísimo para lograr ser el mejor. Y entonces cuando nosotros tratamos de extrapolar esto a nuestra vida diaria, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la importancia que tiene el estar constantemente practicando o mejorando en algunas de las cosas que nosotros hacemos. Lo que llega como sorpresa para nosotros son esos golpes duros, ¿no? Cuando somos rechazados, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, cuando nos encargan un proyecto y no podemos concluirlo, todo ese tipo de cosas son esas llamadas de advertencia para nosotros, porque deberíamos de haber analizado en cada una de ellas qué es lo que pasó, por qué. ¿Fue un factor externo o realmente fui yo? Y hay que ser muy honestos, porque en base a esa honestidad es como nosotros podemos mejorar. Cuando nosotros dejamos de apuntar el dedo y decir, "Ah, es que fue porque no tenía esto, porque esta persona hizo tal cosa, o porque no lo hizo, o porque cualquier cosa que haya pasado, mientras nosotros no analicemos qué es lo que nosotros hicimos o qué es lo que dejamos de hacer, es entonces cuando nosotros podemos estar mejorando en cada una de esas áreas. Entonces siempre es importante analizar, sobre todo en esos momentos, por qué pasaron las cosas y qué es lo que podemos mejorar. Y bueno, este ha sido el análisis del día de hoy sobre Usain Bolt. Espero que les haya gustado. Si ha sido así, denle like, suscríbanse al canal
Y si ustedes creen que esto puede ser bueno para alguna persona, compartan el video. Esto es el MVP normal. Nos vemos en próximos videos. Adiós.